Nos avergonzarías en la boda. Esas 5 palabras destrozaron mis 73 años de vida como cristal contra el concreto. Mi nuera, Sofía, la susurró mientras se acomodaba el velo, como si mi mera existencia fuera algo vergonzoso de ocultar. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Si también crees que aún valemos, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Demostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Margarita Robles y he pasado los últimos 47 años de mi vida creyendo que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo por mi familia. De pie en aquella boutique de novias en el centro de la Ciudad de México, rodeada de seda color marfil y perlas cosidas a mano, me sentí más pequeña que nunca en toda mi vida. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando sombras duras sobre mis manos curtidas, mientras apretaba mi gastada bolsa de cuero. La misma bolsa que había llevado por 15 años, porque gastar dinero en mí siempre se sentía egoísta, cuando mi hijo, David, podría necesitar algo. Sofía estaba en la plataforma de pruebas como una princesa con su vestido de novia de $8,000, un vestido que había pagado silenciosamente sin que ella lo supiera. Pensaba que David lo había comprado con su sueldo de profesor, pero la verdad era que había vaciado el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo para hacer posible su boda soñada. Cada cuenta, cada hilo de encaje, cada botón delicado, comprado con dinero que había ahorrado para mi propio futuro incierto. La costurera, una mujer amable con ojos gentiles, se arrodilló a mi lado ajustando el dobladillo, mientras yo estaba sentada en la silla de la esquina, designada para la madre del novio. Pero no me trataron como a una madre, me trataron como un inconveniente, un problema a gestionar. La propia madre de Sofía había fallecido años atrás, y me había esforzado tanto por llenar ese vacío, por ser la figura maternal que necesitaba. En cambio, me había convertido en el blanco de su resentimiento. «Margarita», dijo Sofía, sin siquiera mirarme mientras la costurera trabajaba. «Hemos estado pensando en la distribución de los asientos». Su voz tenía ese tono particular que usaba cuando estaba a punto de darme noticias que no me gustarían. «La mesa principal es realmente solo para el cortejo nupcial, ya sabes». Asentí con la garganta tensa. Por supuesto que entendía. Había estado entendiendo durante 3 años, desde que David la trajo a casa para Acción de Gracias, y ella dejó claro que su madre viuda era equipaje extra en su moderna historia de amor. «Y sobre la cena de ensayo», continuó, finalmente encontrando mis ojos en el espejo. La araña de cristal de la boutique se reflejaba en sus pupilas, haciéndolas parecer frías y calculadoras. «Va a ser bastante formal. Corbata negra. Solo quiero asegurarme». Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera mi sencillo cardigan azul y mis zapatos cómodos. «Quiero asegurarme de que todos se sientan cómodos». El mensaje tácito resonó claro como las campanas de la iglesia. Yo no me sentiría cómoda. Yo no encajaría. Los avergonzaría. Mis dedos recorrieron la tela gastada de mi cardigan, un regalo de Navidad de mi esposo, Roberto, antes de morir hace 5 años. Era suave por los innumerables lavados, descolorido por años de uso, pero llevaba su memoria en cada hilo. Para Sofía, era evidencia de mi ineptitud. Para mí, era amor hecho tangible. «Podría comprar algo nuevo», susurré, odiando lo pequeña que sonaba mi voz en el opulento espacio. La boutique olía a perfume caro y flores frescas, aromas que asociaba con celebraciones en las que, al parecer, no era digna de participar plenamente. La risa de Sofía fue como romper cristal. «Oh, Margarita, no se trata solo de la ropa». Se giró para mirarme directamente, su vestido de novia crujiendo con cada movimiento. «Se trata de encajar, entender la dinámica social. Los colegas de David estarán allí, mis amigas de la Facultad de Derecho, gente que importa para nuestro futuro, gente que importa». Las palabras me golpearon como un golpe físico en el pecho. Después de 47 años de importar a David, de ser la mujer más importante de su vida, me había convertido en alguien que no importaba, alguien cuya presencia en la boda de su propio hijo dependía de mi capacidad para fundirme en el fondo
y no llamar la atención sobre mis inadecuaciones. Pensé en el David que había criado, el niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que había llorado en mis brazos cuando su padre murió, que me había llamado su chica favorita, hasta que cumplió 16 años y le daba mucha vergüenza tanta afecto. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Cuándo se había convertido en un hombre que se quedaba en silencio mientras su prometida relegaba a su madre a los márgenes de su vida? La costurera terminó su trabajo y ayudó a Sofía a bajar de la plataforma. Mientras ella desaparecía en el vestidor, me senté sola en esa silla dorada, rodeada de espejos que reflejaban mi imagen desde cada ángulo cruel. Vi lo que Sofía veía, una mujer mayor con cabello gris que se negaba a mantener el rizo, vestida con ropa de los estantes de liquidación de las tiendas departamentales, con una bolsa que había visto mejores décadas. Pero también vi lo que ella no veía: manos que habían trabajado 3 trabajos para pagar la educación universitaria de David, ojos que habían permanecido despiertos incontables noches cuando él estaba enfermo, un corazón que lo había amado incondicionalmente a través de cada fase de su vida. Vi a una mujer que había pospuesto sus propios sueños, gastado sus propios ahorros y sacrificado su propio futuro para darle a su hijo todas las oportunidades que la vida podía ofrecer. Cuando Sofía salió con su ropa de calle, apenas reconoció mi presencia. «El coche te recogerá a las 5 para la cena de ensayo», dijo, revisando su teléfono en lugar de mirarme. «Intenta, ya sabes, lucir bien». Conduje a casa por las concurridas calles de la Ciudad de México en mi Honda Civic de 20 años, pasando por los restaurantes de moda donde David y Sofía pasaban sus fines de semana, pasando por las boutiques a las que nunca podría permitirme entrar. Mi pequeño departamento en la colonia Roma se sintió aún más pequeño cuando abrí la puerta. El silencio me recibió como un viejo amigo que se había cansado de mi compañía. Esa noche, mientras estaba frente al espejo de mi habitación, tratando de transformarme en alguien digna del amor de mi hijo, vi una fotografía en mi tocador. Era David en su graduación de la escuela secundaria, con su brazo alrededor de mis hombros, ambos radiantes de orgullo y posibilidades. Tomé el marco con dedos temblorosos, recordando ese día en que había susurrado: «Gracias por todo, mamá. No podría haber hecho nada de esto sin ti». Cuando «no podría haber hecho esto sin ti» se convirtió en «nos avergonzarías». Cerré los ojos y sentí la primera grieta en mi corazón, una fractura capilar que pronto se convertiría en un cañón, pero aún no lo sabía. Todavía estaba tratando de ser la madre que encajara en su imagen perfecta, todavía creyendo que si solo me esforzaba más, amaba más silenciosamente, ocupaba menos espacio, tal vez podría ganarme mi lugar en la boda de mi propio hijo. Estaba muy equivocada. No pude dormir esa noche. En cambio, me encontré sentada en la mesa de mi cocina a las 2 a.m., rodeada de cajas de recibos y documentos que había mantenido meticulosamente organizados durante décadas. Me temblaban las manos mientras abría la primera carpeta manila etiquetada «Educación de David», una colección que contaba la historia de la devoción de una madre medida en pesos y centavos. $47,000 para la colegiatura de la Universidad Northwestern. Había trabajado turnos dobles en la fonda durante 4 años, con los pies hinchados en zapatos baratos, con la espalda adolorida por cargar bandejas pesadas. Recordé llegar a casa a medianoche, contando las propinas a la luz de la lámpara mientras David dormía plácidamente en su habitación, soñando con su futuro que yo estaba comprando un día a la vez. $12,000 para su maestría en educación. Había sacado una segunda hipoteca sobre la casa que Roberto me dejó, la misma casa donde habíamos criado a David, donde sus marcas de altura aún decoraban el marco de la puerta de la cocina. El oficial de préstamos me había mirado con lástima. Una viuda en sus 60 años pidiendo prestado contra su único activo para financiar los sueños de su hijo adulto. $8,500 para el enganche de su coche cuando se graduó. Necesitaba transporte confiable para las entrevistas de trabajo, me había explicado. Había cobrado mi pequeño fondo de jubilación, diciéndome que podía trabajar unos años más. ¿Qué eran unos años más de articulaciones doloridas en comparación con el éxito de David? Los recibos se emborronaron entre mis lágrimas. Aquí estaba el pago por el depósito de su departamento cuando se mudó a Lincoln Park.
$3,200 que había reunido vendiendo las herramientas de Roberto. Herramientas que él atesoraba y que le había transmitido a su hijo, quien nunca mostró interés en trabajar con sus manos. David había estado demasiado ocupado para ir a recogerlas él mismo, así que me encargué de los extraños que las cargaron en camiones, desmantelando pieza por pieza el taller de Roberto. Saqué otra carpeta. Eventos de la vida de David. Regalo para el baby shower de su amigo Marcos. $200. Contribución a la fiesta de inauguración de la casa cuando David y Sofía se mudaron juntos. $500. Y además pasé 3 días limpiando su nuevo condominio de arriba a abajo, mientras ellos estaban de luna de miel en Cancún. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, emergencias aleatorias que siempre parecían requerir asistencia financiera inmediata. Luego encontré la carpeta que me hizo encogerme el estómago. Gastos médicos. Mis propios gastos médicos. La cirugía de espalda que había pospuesto durante 2 años, porque David estaba solicitando ingreso a la escuela de posgrado. Los medicamentos recetados que había racionado porque necesitaba dinero para ropa de entrevista. El trabajo dental que había saltado por completo. Aprendiendo a sonreír con la boca cerrada, porque sus préstamos estudiantiles estaban por vencer. Recordé el momento exacto en que supe que algo había cambiado entre nosotros. Fue la Navidad pasada, en esta misma cocina. Había pasado días preparando su comida favorita. Chamorro con todos los acompañamientos, pastel de manzana casero, todo. David había llegado 2 horas tarde con Sofía, ambos revisando sus teléfonos constantemente, dejando claro que tenían mejores lugares a donde ir. «Mamá, no podemos quedarnos mucho tiempo», había dicho David, apenas tocando la comida en la que me había esforzado tanto. «La familia de Sofía está teniendo su celebración esta noche». Lo había dicho tan casualmente, como si yo no fuera familia, como si fuera solo una parada en su gira navideña, una obligación a tachar de su lista. Sofía había pasado toda la cena quejándose del restaurante que habían elegido para su fiesta de compromiso, de cómo la selección de vinos era limitada, de cómo las flores no eran exactamente el tono de rosa rubor adecuado. La fiesta que costó $15,000. Dinero que salió del fondo universitario que había estado ahorrando desde que David tenía 5 años. Dinero que había planeado usar para mi propio futuro. Tal vez un pequeño crucero o una mudanza a una comunidad para adultos mayores con actividades y amigos. En cambio, había visto a extraños brindar por la felicidad de mi hijo con champán, que costaba más por botella de lo que gastaba en comestibles en un mes. Estaba de pie en la esquina de ese elegante lugar, usando mi mejor vestido, un número azul marino que había comprado en liquidación 5 años antes, mientras las amigas de Sofía de la Facultad de Derecho discutían sobre casas de vacaciones en los Hamptons y se quejaban de sus niñeras. ¿No es preciosa Margarita?, había escuchado decir a una de ellas. Tan sencilla. David realmente se ha arraigado, ¿no es así? Se habían reído como si yo fuera el caso de caridad de David, su madre dulce, pero sin sofisticación, que necesitaba ser gestionada y contenida. La peor parte no fue su condescendencia, fue el silencio de David. Había escuchado cada palabra y no dijo nada. El niño pequeño que solía defenderme contra los matones del patio de recreo se había convertido en un hombre que se quedó quieto mientras extraños se burlaban de su madre. Saqué mi teléfono y desplacé la pantalla por nuestros mensajes de texto del año pasado. El patrón era dolorosamente claro. David solo se contactaba conmigo cuando necesitaba algo. Dinero para la sorpresa de cumpleaños de Sofía. Ayuda con su depósito de seguridad. Un préstamo para la luna de miel que no podían permitirse, pero se negaban a reducir. Mis respuestas siempre eran las mismas. Por supuesto, cariño. Lo que necesites. ¿Cuándo me había vuelto tan desesperada por su amor que me había convertido en su cajero automático personal? Encontré el mensaje de texto de hace 3 meses que todavía me apretaba el pecho con dolor. Mamá, Sofía y yo vamos a cenar con su papá esta noche. Está en la ciudad por negocios. No te esperes despierta. Habían ido a Morton's Steakhouse. Vi las fotos en el Instagram de Sofía. La misma noche que había hecho la lasaña favorita de David, y esperé hasta las 10 p.m. antes de aceptar que no vendría.
Había comido sola en la mesa de la cocina, donde le había alimentado miles de comidas, donde le había ayudado con la tarea todas las noches durante 12 años, donde había escuchado sus desamores adolescentes y celebrado sus pequeñas victorias. La lasaña había sabido a decepción. La voz de Roberto resonó en mi memoria. Ese chico te va a romper el corazón si no dejas de darle todo lo que quiere sin que se lo gane. Mi esposo había fallecido hace 5 años, pero sus palabras se sentían proféticas ahora. Tenía tanto miedo de perder a David después de la muerte de Roberto, que lo había consentido hasta que pensó que mi amor era un hecho, algo que podía dar por sentado mientras perseguía relaciones más emocionantes. Abrí la carpeta final, mantenimiento de la casa, y casi me reí de la amarga ironía. $14,000 para un techo nuevo, pagado al cobrar mi póliza de seguro de vida. El techo que mantuvo seca la habitación de la infancia de David durante sus cada vez más raras visitas a casa. $6,000 para un nuevo calentador, financiado vendiendo el anillo de bodas de mi abuela porque David había mencionado casualmente que hacía frío la última vez que se quedó. Todo lo que había ahorrado, cada sacrificio que había hecho, cada comodidad que me había negado, todo condujo a este momento. Sentada sola en mi cocina a las 2 a.m., dándome cuenta de que el hijo a quien había dedicado mi vida me veía como una vergüenza que había que ocultar de su nueva vida. Pensé en mi hermana Carolina, que ahora vivía en Arizona con su esposo, Jim. Ella había intentado advertirme hace años. Margarita, estás haciendo que ese chico dependa demasiado de ti. Necesita aprender a cuidarse a sí mismo, o nunca respetará lo que le has dado. Me había ofendido entonces, a la defensiva de mis decisiones de crianza. Ahora entendía lo que ella quería decir. David nunca había aprendido a valorar mis sacrificios, porque siempre se habían dado libremente. Se esperaban en lugar de ser apreciados. Lo había entrenado para que me viera como un recurso en lugar de una persona, una red de seguridad en lugar de alguien digna de consideración y respeto. El reloj de la cocina dio las 3 a.m., pero no podía dejar de repasar la evidencia de mis propios rendimientos decrecientes. Por cada peso que había gastado, cada hora que había trabajado, cada sueño que había aplazado, ¿qué había recibido a cambio? Un hijo que me amaba condicionalmente, una nuera que me veía por debajo de su círculo social, y un futuro que se sentía tan vacío como mi cuenta bancaria. Cerré las carpetas y miré mi reflejo en la ventana oscura. En algún momento, había olvidado que ser una buena madre no significaba borrarme por completo. Me había enfocado tanto en la felicidad de David que me había olvidado de mi propio valor, de mis propias necesidades, de mi propio derecho a ser tratada con dignidad y respeto. La mujer que me miraba desde el cristal era una extraña, cansada, disminuida, disculpándose por ocupar espacio en su propia vida. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había empezado a creer que mi valor se medía solo por lo que podía proporcionar a los demás? Mañana era la cena de ensayo, y todavía no tenía idea de qué iba a ponerme para convencer a una sala llena de extraños de que yo pertenecía a la vida de mi hijo. Pero esta noche, rodeada de la prueba matemática de mi devoción unilateral, comencé a sospechar que el problema no eran mi ropa ni mis gracias sociales. El problema era que había pasado tantos años tratando de comprar amor que había olvidado que el amor no se supone que esté a la venta. La cena de ensayo en el Hotel Presidente fue todo lo que había temido y peor. Estaba frente al espejo de mi dormitorio esa noche, usando mi único vestido negro bueno, el mismo que había usado para el funeral de Roberto hace 5 años. Todavía me quedaba bien, pero la tela había perdido su riqueza y el dobladillo había comenzado a deshilacharse a pesar de mis cuidadosos intentos de remendarlo. Había gastado $47 en zapatos nuevos, una compra que se sintió a la vez necesaria y devastadora. $47 era mi presupuesto de comestibles para una semana, pero no podía soportar la idea de que los ojos de Sofía bajaran a mis zapatos planos y desgastados, catalogando otro ejemplo de mi insuficiencia. El vestíbulo del hotel era una catedral de mármol y cristal, lleno de gente que pertenecía a lugares como este. Apreté mi pequeño bolso, el que contenía mi invitación,
un aliento de menta y exactamente $32 en efectivo. Y traté de caminar con la confianza que no sentía. El comedor privado zumbó con una conversación que se detuvo en el momento en que aparecí en la puerta. 24 rostros se volvieron hacia mí, haciendo un inventario de mi apariencia con la crueldad casual de personas que nunca se habían preocupado por poder pagar la cena en un lugar como ese. Reconocí a algunos de los colegas de David de su escuela, a las amigas de Sofía de la Facultad de Derecho, y a varios familiares que había conocido brevemente en otros eventos familiares, donde me había sentido igualmente fuera de lugar. «Margarita», la voz de Sofía resonó por la sala con calidez artificial. Se deslizó hacia mí con un vestido color crema que probablemente costaba más que mi renta mensual. Su anillo de compromiso atrapando la luz como una pequeña estrella. «¡Viniste!». Por supuesto que había venido. ¿Dónde más estaría la noche antes de la boda de mi único hijo? David apareció a su lado, guapo con su traje azul marino, y por un momento vi la cara de mi pequeño niño en sus rasgos. Besó mi mejilla diligentemente, pero su abrazo se sintió mecánico, realizado para la audiencia en lugar de ofrecido desde el corazón. «Mamá, ¿te ves?». Se detuvo, buscando palabras que no lo avergonzaran. «Te ves bien, bien. No hermosa, no elegante, ni siquiera bonita. Bien». La palabra se posó sobre mí como polvo. Sofía me guió a mi asiento, no en la mesa principal con la familia inmediata, sino en una pequeña mesa redonda en la esquina con la tía Ruth de David, que tenía demencia y pasaba la mayor parte de las reuniones familiares haciendo las mismas preguntas repetidamente. El mensaje era claro. Yo pertenecía con los miembros de la familia que necesitaban ser gestionados y contenidos. La cena fue un desfile de platos que no podía pronunciar, servidos por camareros que se movían como bailarines alrededor de mesas cargadas con más cubiertos de los que yo poseía. Vi a David reírse de los chistes contados por el padre de Sofía, un exitoso hombre de negocios que era dueño de una cadena de concesionarios de automóviles, y hablaba en voz alta sobre su hándicap de golf y su casa de vacaciones en Puerto Vallarta. «David es un buen partido», escuché decir a una de las damas de honor de Sofía a otra. «Un maestro, tan noble. Aunque no sé cómo se las arreglarán económicamente. Los maestros no ganan nada en estos días». No lo sabían. Ninguno de ellos sabía que la estabilidad financiera de David provenía de los sacrificios de su madre, que el enganche de su condominio había sido financiado por mi cuenta de jubilación, que el anillo de compromiso que brillaba en el dedo de Sofía había sido comprado con dinero que había ahorrado para mi propio fondo de emergencia. Me había vuelto invisible en la historia de mi propio hijo, borrada de su narrativa de éxito porque reconocer mis contribuciones complicaría la imagen que estaba proyectando a su nueva familia. El peor momento llegó durante los brindis. El padre de Sofía se puso de pie primero, su voz resonando por la sala mientras le daba la bienvenida a David a su familia. Habló sobre valores y tradición, sobre la importancia del apoyo familiar y la estabilidad financiera. Todos levantaron sus copas para brindar por la sabiduría y la generosidad que habían convertido a David y Sofía en las personas exitosas que eran. Nadie mencionó a la mujer que realmente había proporcionado ese apoyo. Nadie reconoció los sacrificios que habían hecho posible el éxito de David. Me senté en mi esquina, sosteniendo mi copa de vino con manos que temblaban más por la emoción que por la edad, viendo a mi hijo aceptar el crédito por logros que yo había financiado. Cuando David se puso de pie para responder, me incliné hacia adelante en mi silla, esperando contra toda esperanza que me reconociera, que alguna chispa del niño agradecido que había criado aflorara en este momento. En cambio, agradeció a la familia de Sofía por acogerlo. Habló sobre su emoción por su futuro juntos y levantó su copa a las personas que realmente importan en nuestras vidas. Yo no estaba entre ellas. Después de la cena, mientras los invitados se mezclaban con café y petit four, me encontré sola cerca de las ventanas con vista al lago de Chapala. La vista era espectacular, luces de la ciudad reflejándose en agua oscura como estrellas caídas, pero me sentí tan fría y distante como el lago mismo. ¿Disfrutando? La voz pertenecía a Patricia Hawthorne, la hermana de la madre de Sofía.
Una mujer que irradiaba el tipo de confianza que proviene de nunca tener que verificar el saldo de su banco antes de hacer una compra. Es encantador, logré decir, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Patricia sonrió, pero no le llegó a los ojos. Sabes, Sofía mencionó que has sido de gran ayuda con los gastos de la boda. Muy generoso de tu parte contribuir. La forma en que dijo «contribuir» hizo que sonara más a caridad que a amor. David es mi hijo, dije en voz baja. Claro que quiero que su boda sea perfecta. Oh, absolutamente. Aunque tengo que decir, admiro la paciencia de Sofía. No debe ser fácil, ya sabes, tener que adaptarse a... Hizo un gesto vago en mi dirección. Diferentes trasfondos, diferentes expectativas, diferentes trasfondos. Como si mis raíces de clase trabajadora fueran un defecto de carácter, en lugar de la base que había construido las oportunidades de David. Estoy segura de que David aprecia todo lo que has hecho, continuó Patricia, con un tono lleno de condescendencia, aunque imagino que debe ser difícil verlo mudarse a un círculo social diferente. Los hijos crecen más allá de su crianza, ¿no es así? Las palabras me golpearon como golpes físicos. Los hijos crecen más allá de su crianza. Como si amar a mi hijo, sacrificarme por mi hijo, dedicar mi vida a su felicidad fuera algo que necesitaba superar en lugar de honrar. Me excusé y fui al baño de damas, sintiendo las piernas inestables debajo de mí. En el espejo vi lo que Patricia veía. Una mujer mayor con un vestido anticuado, fuera de lugar entre los ricos y educados. Pero también vi lo que ninguno de ellos podía ver. Una mujer que había construido la base del mismo éxito que estaban celebrando esta noche. Cuando regresé al comedor, encontré a David y Sofía acurrucados juntos cerca de la barra, sus cabezas juntas en conversación íntima. Me acerqué lentamente, captando fragmentos de su discusión. La mamá de David va a ser un problema mañana, estaba diciendo Sofía, con voz baja pero urgente. ¿Viste cómo estaba vestida esta noche? ¿Y sentada con la tía Ruth? La gente se va a dar cuenta. David suspiró pesadamente. Lo sé. Le dije que tratara de lucir bien. No es solo la ropa, David. Es todo. La forma en que habla, la forma en que se comporta. Ella no entiende nuestro mundo. Nuestro mundo. Como si el mundo que había creado para David, el mundo del amor incondicional y el sacrificio sin fin, fuera de alguna manera inferior al mundo de las conexiones sociales y el éxito material al que estaba entrando. Tal vez deberíamos hacer que se siente atrás mañana, continuó Sofía, con los parientes lejanos, donde no sea tan visible. No lo sé, dijo David, pero su voz carecía de convicción. Ella es mi madre. Por supuesto que lo es. Y la amamos por eso. Pero David, piensa en las fotos. Piensa en lo que la gente recordará de nuestra boda. Lo que la gente recordará. No el amor que nos unió. No la familia que nos apoyó. Sino la posible vergüenza de tener a una madre de clase trabajadora visible en las fotografías. Me quedé congelada detrás de una columna, escuchando a mi hijo sopesar mi valía contra sus ambiciones sociales. Este era el niño que había amamantado a través de fiebres, el adolescente que había llevado a innumerables actividades, el joven al que había apoyado a través de cada desafío y celebración de su vida, y ahora estaba discutiendo si yo era demasiado motivo de vergüenza para sentarme con su familia en su propia boda. Algo se abrió dentro de mi pecho esa noche. No mi corazón, porque eso implicaba algo limpio y curativo. Esto era más desordenado, más profundo, como los cimientos de un edificio cediendo bajo demasiada presión. Había estado cargando el peso del amor incondicional durante tanto tiempo que había olvidado que el amor se suponía que fuera mutuo. No los confronté. No armé un escándalo. Simplemente recogí mi bolso. Le asentí a la tía Ruth que no me recordaría mañana de todos modos, y salí de ese brillante hotel a la noche de la Ciudad de México. Pero mientras conducía a casa por calles vacías, una pregunta resonaba en mi mente como una oración que tenía miedo de responder. ¿Me usaron? La pregunta me siguió a mi departamento, a mi habitación, a las horas de insomnio antes del día de la boda de mi hijo. Por primera vez en 47 años de maternidad, comencé a preguntarme si el amor que había dado tan libremente
había sido valorado en absoluto, o si simplemente había sido una fuente conveniente de apoyo financiero y emocional de la que David había superado, como la ropa de la infancia. Mañana era el día de su boda. Mañana sonreiría y aplaudiría y pretendería que escuchara a escondidas su conversación. No había destrozado algo fundamental dentro de mí. Mañana interpretaría el papel de la madre agradecida que se sentía honrada de ser incluida en el día perfecto de su hijo. Pero esta noche, en la oscuridad de mi pequeño departamento, me permití sentir la devastadora posibilidad de que todo lo que había creído sobre nuestra relación había sido una ilusión que había creado para que mis sacrificios se sintieran valiosos. ¿Me usaron? La pregunta ardía en mi garganta como lágrimas no derramadas, y por primera vez en mi vida estaba aterrorizada por la respuesta. La invitación de boda yacía en la encimera de mi cocina a la mañana siguiente, como evidencia de un crimen que todavía estaba tratando de entender. Señor y señora Roberto Hawthorne solicitan el placer de su compañía. No David y Sofía. Los nombres de su familia grabados en letras doradas, como si fueran ellos los que se casaban, como si David simplemente estuviera siendo absorbido por su mundo mientras su propia historia era borrada. No había dormido. En cambio, había pasado las horas antes del amanecer sentada en la vieja silla de Roberto, sosteniendo su fotografía y preguntándole a su imagen silenciosa qué debía hacer. El hombre que me había amado durante 37 años, que me había llamado su leona feroz, cuando luché por las necesidades de David en las conferencias escolares y las citas médicas, ¿qué pensaría de la mujer en la que me había convertido? ¿Esta versión disminuida de mí misma que se disculpaba por existir? A las 9 a.m. sonó mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla, y por un momento, la esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez se había dado cuenta de lo cruel que había sido la noche anterior. Tal vez quería disculparse, contarme que había escuchado a la familia de Sofía hablar y los había puesto en su lugar sobre el valor de su madre. ¿Mamá? Su voz sonaba tensa, cansada. Necesitamos hablar. Por supuesto, cariño. Sobre anoche. Eso es exactamente lo que necesito discutir. Me interrumpió, con el mismo tono de autoridad que usaba con sus estudiantes de 7º grado. Sofía está muy molesta. Cree que te fuiste temprano porque estabas enojada por algo. Enojada. Como si mi angustia fuera solo un berrinche que había que gestionar. No estaba enojada, David. Estaba herida. Las palabras salieron más pequeñas de lo que pretendía, llevando décadas de decepción tragada. ¿Herida por qué? Todos dijeron que te veías bien durante la cena. Todos dijeron. No, me di cuenta. O, estaba vigilando para asegurarme de que estuvieras cómoda. Todos dijeron, como si mis sentimientos fueran propiedad de la comunidad para ser evaluados por extraños. Te escuché a ti y a Sofía hablando cerca de la barra. Mi voz apenas superó un susurro. Sobre dónde sentarme en la boda. Sobre si yo sería demasiado visible. El silencio al otro lado se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, David se aclaró la garganta. Mamá, tienes que entender. Esta boda es importante para la carrera de Sofía. Sus socios del bufete de abogados estarán allí, personas influyentes que podrían afectar nuestro futuro. Solo queremos que todo salga bien. Nuestro futuro. Su futuro. Ya no era parte de la ecuación, excepto como un posible obstáculo a sortear. Nunca te he avergonzado antes, dije, con la voz cobrando fuerza de años de dolor reprimido. Ni en tu graduación, ni en tus entrevistas de trabajo, ni cuando fui a tus eventos escolares cubierta de harina de la fonda, porque había trabajado doble turno para pagar tus préstamos estudiantiles. Eso era diferente. ¿En qué era diferente, David? Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía la paciencia de alguien que le explica algo obvio a un niño. Entonces eras mi mamá. Ahora vas a ser parte de la familia de Sofía también. Y ella tiene diferentes expectativas. Parte de la familia de Sofía. Como si me hubieran degradado de madre a pariente lejana. Como si mis 47 años de devoción estuvieran siendo intercambiados por un modelo más nuevo, con mejores credenciales sociales. ¿Cuáles son exactamente las expectativas de Sofía? Pregunté, aunque temía la respuesta. Solo,
Trata de integrarte mañana. No llames la atención. Sonríe, sé agradable, pero no trates de ser el centro de atención. Este es el día de Sofía. No llames la atención. El niño que había criado para defender a los demás me estaba pidiendo que me hiciera invisible en su boda. ¿Y, mamá? Sobre la fila de recepción, Sofía cree que sería mejor si te pusieras con la familia extendida en lugar de con nosotros. Ya sabes, ¿verdad? Es simplemente más apropiado. Apropiado. La palabra cayó entre nosotros como una piedra. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi hijo había llamado no para consolarme después de una noche difícil, sino para asegurarse de que no causaría problemas en su boda. Ya no era familia, era una carga para ser gestionada. Una hora después, Sofía llamó. ¿Margarita? Su voz era enfermizamente dulce, el tono que la gente usa cuando está a punto de dar malas noticias con una sonrisa. Espero que te sientas mejor por lo de anoche. Sé que los eventos sociales pueden ser abrumadores. Abrumadores. Como si mis sentimientos heridos fueran el resultado de mi incapacidad para manejar una compañía sofisticada en lugar de su deliberada crueldad. Estoy bien, Sofía. Maravilloso. Ahora, quería hablar contigo sobre mañana. He organizado que un coche te recoja. No queremos que te preocupes por el estacionamiento o por encontrar el lugar. Hizo una pausa, y casi podía escucharla calculando sus siguientes palabras. El conductor te llevará a una entrada lateral, mucho más conveniente que lidiar con todo el caos en las puertas principales. Una entrada lateral, como personal contratado, como alguien que no pertenecía al frente de la iglesia con la familia real. También me tomé la libertad de ajustar tu asignación de asientos. Continuó. Estarás mucho más cómoda en la sección de atrás con algunos de los parientes lejanos de David. Menos presión, ¿sabes? Puedes simplemente relajarte y disfrutar de la ceremonia sin sentir que estás en exhibición. Sin sentir que estoy en exhibición. Me estaba escondiendo. Sofía, dije lentamente, probando mi voz antes de continuar. Yo pagué por tu vestido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando volvió a hablar, la dulzura se había evaporado de su tono. ¿Lo siento? Tu vestido de novia. El vestido de $8,000 que usarás mañana. Yo lo pagué. Cada palabra se sintió como recuperar una parte de mí. El anillo de compromiso en tu dedo. Mis ahorros para la jubilación. Las flores. El fotógrafo. El lugar de la recepción. Todo financiado por la mujer a la que estás sentando en la última fila como a una extraña. Margarita, creo que ha habido alguna confusión. La confusión, dije, con la voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Es pensar que seguiría pagando mi propia humillación. Colgué antes de que pudiera responder. En cuestión de minutos, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. David. Sofía. David otra vez. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz, escuchando más tarde mensajes cada vez más frenéticos sobre malentendidos y sentimientos heridos, y la necesidad de resolver esto antes de mañana. Pero no había nada que resolver. Por primera vez en 47 años, estaba viendo mi relación con David con claridad, sin la lente distorsionadora de la devoción materna. Estaba viendo a un hombre que había aprendido a valorarme solo por lo que podía proporcionar, que nunca había considerado que su madre pudiera tener sentimientos que valieran la pena proteger o sueños que valieran la pena honrar. Esa tarde, hice algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi hermana Carolina en Arizona. ¿Margarita? Su voz era cálida de sorpresa. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo va la boda mañana? Comencé a dar mi respuesta alegre habitual. Luego me detuve. Carolina, ¿puedo preguntarte algo? Cuando me advertiste sobre malcriar a David, sobre hacerlo demasiado dependiente de mí, ¿qué viste que yo no pude ver? Se quedó callada por un momento. Oh, cariño, ¿qué pasó? Así que le conté. Todo. Los años de apoyo financiero. La exclusión deliberada de su nueva vida. La conversación de anoche. Las llamadas telefónicas de esta mañana. Mientras hablaba, escuché mi propia historia como si alguien más la estuviera contando. La historia de una mujer que se había borrado sistemáticamente al servicio de un hijo que había crecido creyendo que eso era lo que le correspondía.
Margarita, dijo Carolina cuando terminé, con voz suave pero firme, sabes lo que tienes que hacer. No puedo perderme su boda. Tampoco puedes seguir permitiendo su falta de respeto. Ese chico necesita aprender que el amor no es una calle de sentido único, y el respeto no es opcional solo porque eres su madre. Después de que colgamos, fui al armario de mi dormitorio y saqué el atuendo que había planeado usar mañana. Un sencillo vestido azul marino que esperaba que me ayudara a integrarme en el fondo del día perfecto de mi hijo. Al verlo ahora, me di cuenta de que era el uniforme de mi propia invisibilidad, elegido específicamente para ayudarme a desaparecer. Pensé en Roberto, en la mujer de la que se había enamorado. Ella no había sido invisible, había sido feroz, fuerte, sin miedo a ocupar espacio en el mundo. ¿Cuándo había dejado de ser ella? ¿Cuándo había empezado a creer que mi valor se medía solo por mi disposición a sacrificarlo todo por los demás? Mañana era el día de la boda de David. Durante meses, había imaginado sentarme en la primera fila, viendo a mi hijo prometer amar y honrar a la mujer que había elegido, sintiéndome orgullosa del hombre que había criado. En cambio, estaría escondida en la parte de atrás, tratada como un secreto vergonzoso por las mismas personas que debían su felicidad a mis sacrificios. La antigua Margarita habría aceptado este trato. Se habría convencido de que la felicidad de David valía cualquier cantidad de humillación personal. Pero sentada en mi tranquilo departamento, rodeada de la evidencia de una vida dedicada al servicio de los demás, sentí que algo nuevo se agitaba dentro de mí. No era exactamente ira. Era algo más limpio, más fuerte. Era el reconocimiento de que el respeto no era algo que necesitaba ganarme de mi propio hijo. Era algo que merecía simplemente por ser la mujer que lo había amado a la existencia. Por primera vez en 47 años de maternidad, estaba considerando la posibilidad radical de que mis sentimientos también importaban, que amar a David no requería que aceptara su falta de respeto, que ser una buena madre en realidad podría significar enseñarle a tratar a las personas que lo amaban. Mañana tomaría una decisión, pero esta noche iba a sentarme con este nuevo sentimiento, esta sensación desconocida de que tal vez, solo tal vez, Margarita Robles merecía algo mejor que ser escondida como una vergüenza familiar. Tal vez era hora de dejar de pedir el amor de mi hijo y empezar a exigir su respeto. La mañana de la boda de David, me desperté a las 5 a.m. con una claridad que no había sentido en años. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi dormitorio, iluminando el vestido azul marino colgado de la puerta de mi armario, el vestido que había elegido para ayudarme a desaparecer en el fondo del día más importante de mi hijo. Pero al mirar ese vestido, algo fundamental cambió dentro de mí. Pensé en el funeral de Roberto, en cómo me había parado junto a su tumba prometiendo honrar su memoria viviendo plenamente, siendo la mujer fuerte de la que se había enamorado. En cambio, había pasado 5 años encogiéndome para encajar en espacios donde no me querían, disculpándome por existir, comprando amor a personas que deberían haberlo dado libremente. Fui a mi cocina e hice café con manos que se sentían más firmes de lo que habían estado en meses. Mientras la máquina gorgoteaba hasta cobrar vida, abrí mi computadora portátil, un regalo de David de hace 3 Navidades que apenas había aprendido a usar. Mis dedos dudaron sobre el teclado antes de escribir las palabras que lo cambiarían todo. Boutique de vestidos de novia en la Ciudad de México. El sitio web de la boutique apareció, elegante y caro, con fotos de novias que no se parecían en nada a las madres de clase trabajadora que en realidad pagaban por sus vestidos. Encontré el número de servicio al cliente y marqué antes de perder los nervios. Celestial Novias, le atiende Amanda. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Margarita Robles, dije, con la voz sorprendentemente tranquila. Necesito hablar con alguien sobre la cancelación de un pedido. Lo siento, señora, pero nuestra política de cancelación requiere un aviso de 48 horas, y la mayoría de nuestros vestidos no son reembolsables una vez que comienzan las modificaciones. El vestido fue pagado con mi tarjeta de crédito. La interrumpí, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Margarita Robles, tarjeta terminada en 4629.
Quiero cancelar el pedido del vestido de novia de Sofía Hawthorne. La pausa al otro lado se prolongó lo suficiente como para que pudiera imaginar a Amanda, buscando frenéticamente en su sistema informático. Señora, estoy viendo que el vestido se recogió ayer para la boda de hoy. El pago final se procesó hace 2 días. Mi corazón se hundió. Por supuesto, ya lo habían recogido. Por supuesto, era demasiado tarde. Sin embargo, continuó Amanda, sí veo una nota aquí que indica que usted es la titular de la tarjeta, y hubo cierta preocupación sobre la protección contra el fraude, ya que el nombre de la tarjeta no coincidía con el nombre de la novia. Déjeme transferirla a nuestra gerente. 5 minutos después, estaba hablando con la señora Chen, la dueña de la boutique, quien escuchó pacientemente mientras le explicaba mi situación. Señora Robles, dijo amablemente, yo misma tengo una hija, y entiendo las complicaciones familiares. Si bien no puedo recuperar el vestido que ya ha sido entregado, puedo hacer otra cosa. Pagó con tarjeta de crédito, ¿correcto? Tiene derecho a impugnar el cargo si la compra se realizó bajo falsas pretensiones. Falsas pretensiones. Las palabras me golpearon como una revelación. David y Sofía habían permitido que la boutique creyera que el vestido era un regalo de ellos. Habían aceptado el crédito por mi generosidad mientras ocultaban mi identidad a todos los que importaban. ¿Qué implicaría eso?, pregunté. Debería comunicarse con la compañía de su tarjeta de crédito y explicar que la compra no fue autorizada por el titular real de la tarjeta, lo que técnicamente fue así, ya que nunca le pidieron permiso para usar su tarjeta para su beneficio. Después de colgar, me senté mirando el extracto de mi tarjeta de crédito. $8,000 por un vestido, $3,000 por flores, $1,200 por la fotografía, $2,500 por la mejora del lugar de la recepción. Había financiado toda una boda para personas que se avergonzaban de reconocer mi existencia. Llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito. Capital One, le atiende Derek. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito impugnar varios cargos, dije, con la voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Compras fraudulentas realizadas sin mi conocimiento ni consentimiento. Derek fue eficiente y comprensivo. El fraude matrimonial, explicó, era más común de lo que la gente se daba cuenta. Miembros de la familia que usaban las tarjetas de crédito de otros sin permiso. Vendedores que cobraban por servicios nunca autorizados por el titular de la tarjeta. Necesitaré que envíe por correo electrónico documentación de cualquier comunicación que demuestre que no autorizó estas compras, dijo. ¿Tiene mensajes de texto o correos electrónicos donde se discutieron los cargos sin su consentimiento explícito? Pensé en las solicitudes casuales de David de ayuda con los gastos de la boda, en la suposición de Sofía de que simplemente pagaría lo que ella quisiera. Nunca, ni una sola vez, ninguno de ellos había pedido explícitamente mi permiso o reconocido que estas eran cargas financieras significativas para alguien con mis ingresos fijos. Sí, dije, tengo mucha documentación. En 1 hora, había presentado reclamos de disputa por cada cargo relacionado con la boda en mis tarjetas de crédito. $23,000 en transacciones disputadas, cada una representando un momento en que mi generosidad había sido dada por sentada, cuando mi amor había sido explotado para su conveniencia. Pero cancelar los pagos era solo el comienzo. Llamé a la escuela de David. Escuela Primaria Lincoln, le atiende Janet. Hola, soy Margarita Robles, la madre de David Robles. Necesito hablar con el director Morales sobre un asunto familiar urgente. Oh, hola señora Robles. David nos ha hablado mucho de usted. Déjeme ver si el señor Morales está disponible. David les había hablado de mí. Me pregunté qué versión de su madre había compartido con sus colegas. Probablemente la mujer devota que había apoyado su educación, no la vergüenza que estaba escondiendo de las fotos de su boda. ¿Señora Robles? La voz del director Morales era cálida. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que sepa que David no estará disponible para el programa de tutorías después de clases el próximo semestre, dije, refiriéndome al puesto remunerado con el que David había contado para obtener ingresos adicionales. Ha habido una emergencia financiera familiar y deberá concentrarse en sus responsabilidades principales de enseñanza. No era del todo una mentira.
Mi decisión de dejar de financiar su estilo de vida definitivamente constituía una emergencia financiera para David y Sofía. Lamento escuchar eso, dijo el director Morales. ¿Hay algo que la escuela pueda hacer para ayudar? Valoramos mucho a David y sabemos lo importante que es ese ingreso adicional para los jóvenes maestros. En realidad sí. Quería que supiera que David ha sido increíblemente responsable en la gestión de sus finanzas. Cualquier dificultad que experimente no se deberá a una mala planificación por su parte. Hice una pausa, dejando que la implicación se asentara. Simplemente ha aprendido que el apoyo familiar con el que contaba ya no está disponible. Después de colgar, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. No el poder de controlar a los demás, sino el poder de controlar mi propia vida, de tomar decisiones basadas en mi propio valor en lugar de en las expectativas de los demás. Mi teléfono comenzó a sonar a las 11 a.m. David. Mamá, ¿qué diablos hiciste? Su voz era de pánico, enojada de una manera que rara vez había escuchado de mi hijo, normalmente controlado. No estoy segura de a qué te refieres, dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. La compañía de tarjetas de crédito llamó a Sofía. Están investigando cargos fraudulentos en tu cuenta. Quieren saber si ella robó la información de tu tarjeta. Bueno, dije. ¿Lo hizo? Por supuesto que no. Sabes que usamos tu tarjeta para los gastos de la boda. Aceptaste ayudarnos. Acepté ayudar a mi hijo con su boda, corregí. No acepté ser escondida como un secreto vergonzoso mientras extraños se atribuían el mérito de mi generosidad. Mamá, estás siendo ridícula. Nunca dijimos que no pudieras venir a la boda. Me sentaste en la última fila, David. Me dijiste que usara la entrada lateral como personal contratado. Me pediste que no llamara la atención en la boda de mi propio hijo. Mi voz era firme y clara. Cuando alguien se avergüenza de ti, ayudarlo a celebrar se siente mucho como pagar tu propia humillación. No nos avergonzamos de ti. Entonces, ¿por qué me dijiste que me integrara? ¿Por qué Sofía se encargó de que evitara la entrada principal? ¿Por qué estoy sentada con parientes lejanos en lugar de en la primera fila donde tradicionalmente se sientan las madres? El silencio al otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber. David, continué, he pasado 47 años mostrándote cómo es el amor incondicional. Hoy vas a aprender cómo se sienten las condiciones. ¿Qué significa eso? Significa que la mujer que pagó esta boda ha decidido que merece un mejor trato que ser escondida como una vergüenza familiar. Significa que tu madre finalmente ha recordado que el respeto no es opcional, solo porque compartimos ADN. Mamá, por favor. La boda es en 4 horas. La gente ya está llegando. Sofía está teniendo un ataque de pánico por lo de la tarjeta de crédito. Este es el día de nuestra boda. Sí, dije en voz baja. Es el día de tu boda, el día en que prometes honrar y amar a la mujer con la que te casas. Tal vez sea hora de que aprendas a honrar y amar a la mujer que hizo posible este día. Colgué e inmediatamente apagué mi teléfono. Por primera vez en décadas, no estaba disponible para resolver los problemas de David. No estaba corriendo a arreglar lo que había roto, ni a disculparme por los sentimientos inconvenientes. Estaba sentada en mi tranquilo departamento, bebiendo café y sintiendo algo que casi había olvidado que existía. El respeto a mí misma. El vestido azul marino todavía colgaba de la puerta de mi armario, pero ya no lo veía como mi uniforme para desaparecer. En cambio, fui a mi dormitorio y saqué el vestido rojo que había comprado para mi cumpleaños número 50, el que Roberto había amado, el que me hacía sentir hermosa y segura de mí misma, y digna de atención. Si David quería a su madre en su boda, podía tenerla, pero iba a tener a la Margarita Robles que conocía su propio valor, no a la versión disminuida que se disculpaba por existir. Me puse el vestido rojo, me peiné y me puse lápiz labial por primera vez en meses. En el espejo, vi destellos de la mujer que Roberto había desposado, fuerte, orgullosa, sin miedo a ocupar espacio en el mundo. A las 2 p.m., exactamente 1 hora antes de que comenzara la ceremonia, volví a encender mi teléfono. 17 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz, 8 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. No escuché ninguno de ellos. En cambio,
Le envié a David un solo mensaje de texto. Estaré en tu boda. Primera fila, pasillo central, vestida de rojo. Si me quieres allí, me presentarás como la mujer que hizo posible este día. Si te avergüenzas de mí, me iré. Tú decides. Luego llamé a un taxi. Agarré mi bolso y me preparé para descubrir si mi hijo me amaba lo suficiente como para respetarme, o si finalmente había llegado al final del sacrificio incondicional. De cualquier manera, Margarita Robles había terminado de desaparecer. El taxi llegó a la Catedral de San Miguel a las 2:45 p.m. en punto. A través de la ventana, pude ver a los invitados entrando por la entrada principal con sus elegantes atuendos. Mujeres con vestidos de diseñador y hombres con trajes a medida, el tipo de personas que David y Sofía querían desesperadamente impresionar. Por un momento, al verlos, sentí que mi determinación flaqueaba. Estas eran personas que pertenecían a lugares como este, personas que nunca habían tenido que elegir entre comprar comestibles y comprar oportunidades para sus hijos. Pero luego recordé la voz de Roberto. Tú perteneces a cualquier lugar donde elijas estar, Margarita. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Le pagué al conductor y salí a la acera con mi vestido rojo, sintiéndome en cada pulgada como la mujer que alguna vez había sido. El vestido me quedaba perfecto. El color audaz contra mi cabello plateado que había peinado en ondas suaves en lugar del moño apretado que había usado durante años. Había cambiado mis zapatos planos por los tacones negros que había comprado para la graduación universitaria de David. Zapatos que me hacían parecer más alta, caminar con más confianza. La entrada principal estaba llena de invitados registrándose con los ujieres. Así que me acerqué al joven con la lista de invitados que parecía el más abrumado. Margarita Robles, dije claramente. Madre del novio. Escaneó su lista, frunciendo el ceño. Lo siento, señora, pero no la veo en la lista principal. Permítame comprobar. Pasó varias páginas. Oh, aquí está. Se supone que debe usar la entrada lateral y se sentará en la sección C. No, dije simplemente. Usaré esta entrada y me sentaré en la primera fila con la familia inmediata. El joven pareció confundido, mirando entre su lista y mi postura segura. Señora, tengo instrucciones específicas. ¿De quién? Bueno, de la novia. ¿De la novia cuyo vestido compré? ¿De la novia cuya boda entera financié? Mi voz resonó claramente en la zona de entrada repentinamente tranquila, y varios invitados se giraron para mirar. Por favor, muéstreme a la primera fila. Antes de que pudiera responder, escuché que mi nombre se pronunciaba bruscamente desde atrás. ¡Margarita! Me volví para ver a Sofía acercándose, resplandeciente con el vestido de $8,000 que había pagado. Parecía hermosa y aterrorizada en igual medida, su maquillaje impecable, pero sus ojos muy abiertos con algo entre desesperación y furia. Necesitamos hablar, dijo, agarrando mi brazo con la fuerza suficiente para dejar marcas. Ahora mismo. Me arrastró hacia un pequeño rincón cerca de la entrada de la iglesia, lejos de las miradas curiosas de los invitados que llegaban. De cerca, pude ver las líneas de estrés alrededor de sus ojos que la base no podía cubrir del todo. ¿Qué crees que estás haciendo?, sisió con la voz baja pero venenosa. La compañía de tarjetas de crédito llamó 3 veces hoy. Me están tratando como a una criminal. ¿Tienes idea de lo que has hecho? He dejado de pagar mi propia humillación, respondí con calma. He recuperado el control de mi propio dinero y mi propia dignidad. Esto es, sí lo es, el día de la boda que hice posible. Señalé su vestido, su peinado perfecto, las elaboradas flores visibles a través de las puertas de la iglesia. Cada detalle de esta celebración existe gracias a mi sacrificio. Y querías esconderme en la última fila como si fuera algo de lo que avergonzarse. No te estábamos escondiendo. ¿Cómo lo llamarías, Sofía? ¿La entrada lateral? ¿La sección C con los parientes lejanos? ¿Instrucciones para integrarme y no llamar la atención? Mi voz se fortalecía con cada palabra. Financié toda esta boda, y me trataste como a personal contratado. La compostura de Sofía se agrietó ligeramente. Mira, lamento si te sentiste mal, pero este día es sobre David y yo. Es sobre nuestro futuro juntos. No podemos tener... Hizo un gesto vago hacia mi vestido rojo, mi postura segura. No podemos tener interrupciones.
¿Haz interrupciones como que se reconozca a la madre del novio? ¿Como que a la mujer que hizo posible este día se le trate con el respeto básico? No entiendes, dijo Sofía, con la voz tomando un tono de súplica. Estas personas, mis colegas, el director de David, son importantes para nuestras carreras. Necesitan vernos sofisticados, exitosos, el tipo de personas con las que quieren asociarse. ¿Y yo no encajo en esa imagen? No es algo personal. Es completamente personal. La interrumpí. Has decidido que mis orígenes de clase trabajadora, mi ropa sencilla, mi forma honesta de hablar, de alguna manera te reflejan mal. Has decidido que la mujer que sacrificó todo por el éxito de David es demasiado vergonzosa para reconocerla públicamente. A través de las puertas de la iglesia, podía oír al organista comenzando la música del preludio. Los invitados tomaban asiento. La ceremonia comenzaría pronto, y aquí estábamos discutiendo si yo merecía respeto básico en la boda de mi propio hijo. Sofía, dije, con la voz suavizándose un poco, no estoy tratando de arruinar tu día. Estoy tratando de salvar mi dignidad. Pasé 47 años criando a David para que fuera un buen hombre, y hoy le estoy pidiendo que demuestre que eso es lo que llegó a ser. ¿Avergonzándonos delante de todos los que importan? Tratando a su madre como si también importara. En ese momento, David apareció en el rincón, todavía con su ropa informal, pero claramente frenético. Su rostro estaba sonrojado, su cabello normalmente perfecto estaba despeinado, y sus ojos tenían una desesperación que solo había visto una vez antes, cuando tenía 7 años, y pensó que había perdido su amado oso de peluche. «Mamá, gracias a Dios que estás aquí», dijo, extendiendo las manos hacia las mías. «Necesitamos arreglar esto. Lo de la tarjeta de crédito, la distribución de los asientos. ¿Podemos solucionar todo esto? ¿Podemos?», pregunté, estudiando su rostro. «Porque solucionarlo significa reconocer que merezco respeto. No solo tu amor. Significa admitir que la mujer que financió esta boda merece un lugar de honor, no un escondite en la parte de atrás. Te sentarás en la primera fila», dijo rápidamente, «justo detrás de nosotros. Serás claramente visible, claramente reconocida como mi madre». «David, eso no es», comenzó Sofía. «No», dijo con firmeza, volviéndose hacia ella. «Mamá tiene razón. Nos equivocamos. Yo me equivoqué». Me miró, y por un momento, vi al niño pequeño que solía disculparse con tanta sincera sinceridad cuando había roto algo precioso. «Te decepcioné, mamá. Dejé que ella me convenciera de que amarte significaba esconderte. Y eso no es amor en absoluto». El rostro de Sofía se puso pálido. «David, estás exagerando. Estamos a 10 minutos de caminar por el pasillo. No podemos... ¿No podemos qué?». La voz de David era más aguda de lo que nunca la había escuchado. ¿No podemos tratar a mi madre con el respeto que se ha ganado? ¿No podemos reconocer que esta boda existe gracias a su sacrificio? ¿Qué hay de mi familia? ¿Qué hay de la impresión? ¿Qué hay de la mujer que me crió para creer que amar significa honrar a las personas que te importan? David se acercó a Sofía, con la voz intensa pero controlada. ¿Te quieres casar conmigo? Entonces te casas con todo lo mío, incluyendo mi gratitud por la mujer que me hizo ser quien soy. Observé este intercambio con una mezcla de orgullo y angustia. Este era el hombre que había criado, alguien que podía reconocer lo correcto de lo incorrecto, que podía defender a las personas que amaba, pero había necesitado la amenaza de perderme por completo para que recordara esos valores. «Necesito terminar de prepararme», dijo David a Sofía. «Cuando camine por ese pasillo, quiero ver a mi madre en la primera fila, usando lo que quiera usar, siendo exactamente quien es. Si eso te avergüenza, tal vez deberías pensar si te estás casando con la persona correcta». Se volvió hacia mí, tomando mis manos de nuevo. «Mamá, lo siento mucho. Te merecías algo mejor de mí, y te prometo que lo tendrás a partir de ahora». «David», dije suavemente, «no necesito promesas. Necesito ver que entiendes cómo es el respeto, hoy y todos los días después». Asintió. Me besó la mejilla y se apresuró hacia la habitación donde se suponía que debía prepararse para la ceremonia. Sofía y yo nos quedamos solas en el rincón, con el sonido de los invitados a la boda y la música del órgano llenando el espacio entre nosotras.
Me miró con algo que podría haber sido un respeto a regañadientes, o podría haber sido un simple cálculo sobre qué batalla podía permitirse perder. «Ganas tú», dijo finalmente. Primera fila, vestido rojo, reconocimiento total, pero no esperes que finja que esto es lo que quería. No espero que finjas nada, respondí. Solo espero que me trates como a un ser humano cuyos sentimientos importan. Se fue sin decir otra palabra, dejándome sola con la comprensión de que acababa de luchar por mi dignidad y ganar. Pero la victoria se sintió hueca, teñida de tristeza por la relación que podría haber sido si David simplemente hubiera elegido el respeto desde el principio. Un ujier se acercó, un joven diferente que claramente había sido informado sobre los nuevos arreglos de asientos. «Señora, ¿Robles? Estoy aquí para acompañarla a su asiento». «¿Primera fila?», pregunté. «Primera fila, pasillo central, el mejor asiento de la casa». Mientras caminábamos por la iglesia, sentí cientos de ojos sobre mí, algunos curiosos, algunos aprobadores, algunos, sin duda, preguntándose por el drama que habían vislumbrado en el rincón. Pero por primera vez en años, no caminaba con la cabeza gacha, tratando de ser invisible. Caminaba como una mujer que pertenecía exactamente donde estaba. La primera fila era todo lo que había imaginado y más. Podía ver el altar claramente. Podía observar el rostro de David cuando me viera sentada donde una madre debía sentarse. Cuando la música cambió y comenzó la procesión, cuando David caminó por el pasillo luciendo nervioso, esperanzado y orgulloso, sus ojos encontraron los míos de inmediato. Sonrió. No la sonrisa obediente de un hijo que cumplía con una obligación, sino la alegría genuina de un hombre que estaba agradecido de ver a su madre en el lugar de honor que se había ganado. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde pertenecía. La recepción de la boda fue una revelación. Por primera vez en años, me encontré disfrutando verdaderamente una celebración familiar en lugar de trabajar a través de ella, preocupándome por la comodidad de todos los demás mientras ignoraba la mía. Sentada en la mesa de los padres con los nuevos suegros de David, descubrí que cuando las personas se veían obligadas a tratarme como a una igual, nuestras conversaciones se volvían genuinamente interesantes. «Así que usted es la madre del maestro», dijo Patricia Hawthorne, la tía de Sofía, la misma mujer que había hecho el comentario cortante sobre los diferentes trasfondos en la cena de ensayo. Esta noche, su tono era notablemente diferente. David nos cuenta que lo mantuvo en la universidad con el salario de una mesera. Eso es bastante notable. Valió la pena cada hora. Respondí, mirándola directamente a los ojos. El éxito de David siempre ha sido mi mayor inversión. La palabra inversión flotaba en el aire, llevando implicaciones que iban mucho más allá del sentimiento maternal. Estas personas entendían las inversiones, entendían el valor y el rendimiento, entendían que lo que había logrado con recursos limitados era en realidad más impresionante que lo que ellos habían logrado con recursos ilimitados. A medida que avanzaba la noche, noté que sucedía algo extraordinario. Cuando hablaba con confianza en lugar de disculparme por mi presencia, la gente escuchaba. Cuando compartía historias sobre la infancia de David con orgullo en lugar de autodesprecio, reían y participaban. Cuando dejé de intentar hacerme más pequeña, descubrí que siempre había tenido exactamente el tamaño correcto. David se me acercó durante el baile, luciendo guapo pero inseguro en su smoking. «Mamá, ¿podemos hablar? ¿Quizás dar un paseo afuera?» Salimos a la terraza del club campestre, lejos de la música y la celebración. El aire de la noche era fresco, transportando el aroma de las flores de finales de primavera y la promesa del calor del verano. David se apoyó en la barandilla de piedra, mirando los jardines cuidados que probablemente costaban más de mantener de lo que yo había ganado en mi mejor año en la fonda. «Necesito disculparme», dijo en voz baja, «no solo por hoy, sino por todo, por cómo te he tratado, por lo que he permitido que Sofía dijera e hiciera». «David, no, déjame terminar. Por favor». Se volvió para mirarme, y a la suave luz del salón de recepción pude ver lágrimas en sus ojos. Me convertí en alguien que no reconozco, alguien que se avergonzaba de la mujer que lo sacrificó todo por él.
alguien a quien le importaba más impresionar a extraños que honrar a la persona que más importaba. Sentí que mis propios ojos se llenaban, pero estas ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de finalmente ser vista por el hijo que había criado. ¿Cuándo cambió?, pregunté suavemente. ¿Cuándo me convertí en alguien a quien sentías que tenías que esconder? Se quedó callado por un largo momento, reflexionando. Creo que comenzó cuando entré en la Universidad Northwestern. De repente, me vi rodeado de gente que venía de dinero, que hablaba de las carreras de sus padres y de sus conexiones sociales. Sentí que tenía que demostrar que pertenecía allí. Así que empezaste a borrarme de tu historia. No a borrar, a editar. Se estremeció ante sus propias palabras. Hacerte más pequeña para que yo pudiera parecer más grande. Hacer invisibles tus sacrificios para que mis logros parecieran más impresionantes. La honestidad era dolorosa pero necesaria. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos procesando el peso de lo que había admitido. Lo peor, continuó David, es que todo lo bueno de mí vino de ti. Mi ética de trabajo, mi compasión por los estudiantes que luchan, mi comprensión de que el éxito significa más que dinero. Me enseñaste todo eso, y te lo pagué avergonzándome de las lecciones. David, necesito que entiendas algo, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. No me sacrifiqué por ti para que pudieras pasar tu vida sintiéndote culpable. Lo hice porque te amaba y creía en tu potencial. Pero el amor no es una deuda que nunca puedes pagar. Es un regalo que pasas adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que honras mis sacrificios viviendo una vida digna de ellos, siendo amable con las personas que tienen menos que tú, recordando que tu éxito pertenece a todos los que ayudaron a construirlo, no solo a ti. Asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano, en un gesto tan familiar de su infancia, que mi corazón se quebró con el reconocimiento. Sofía y yo hablamos después de nuestra discusión anterior. Realmente hablamos, quizás por primera vez, sobre el tipo de personas que queremos ser. Hizo una pausa. Ella no es malvada, mamá. Solo está asustada. Asustada de no encajar. Asustada de no tener suficiente éxito. Asustada de ser juzgada de la forma en que te juzgó a ti. ¿Y tú? Yo también tengo miedo. Miedo de haber dañado nuestra relación tan gravemente que nunca volverás a confiar en mí. Miedo de haberme convertido en alguien de quien no puedas sentirte orgullosa. Extendí la mano hacia la suya, la misma mano que había sostenido cuando dio sus primeros pasos, cuando cruzó la calle para ir a la escuela, cuando se graduó de la universidad. David, he estado orgullosa de ti todos los días de tu vida. Eso nunca ha cambiado. Pero el orgullo no es lo mismo que el respeto. Y hoy, por primera vez, siento que tengo ambos. Hablamos durante otra hora en esa terraza, sobre errores y perdón, sobre expectativas y límites, sobre cómo podría ser nuestra relación en el futuro. Por primera vez en años, sentí que estaba hablando con mi hijo en lugar de con alguien que interpretaba el papel de mi hijo. Cuando regresamos a la recepción, noté que Sofía nos observaba desde el otro lado de la sala. Se acercó vacilante, aún hermosa con su vestido de novia, pero de alguna manera más humana de lo que había parecido antes. Margarita, dijo, también te debo una disculpa. Varias disculpas, en realidad. No me debes nada en el día de tu boda, Sofía. Sí, lo hago. Te debo honestidad. Tomó aliento, reuniendo coraje. Me sentí intimidada por ti desde el momento en que David me contó por primera vez sobre su infancia. Las historias sobre ti trabajando en 3 trabajos, estudiando de noche mientras lo criaba sola después de la muerte de su padre. La forma en que rechazaste ascensos porque te quitarían tiempo de sus necesidades me hizo sentir inadecuada. Esto no era lo que esperaba escuchar. ¿Te sentiste intimidada por mí? Por tu fuerza, por la profundidad de tu amor por David, por el hecho de que ya le habías dado todo lo que yo todavía estaba tratando de demostrar que podía proporcionar. Su voz se hizo más pequeña. Me convencí de que si lograba que parecieras menos importante, me haría parecer más necesaria. Sofía, sé que no excusa nada, sé que te traté fatal, pero quiero que sepas que vino de mi propia inseguridad, no de ningún juicio real sobre tu valía. Por un momento,
Al mirar a esta joven con su costoso vestido, no vi a la manipuladora fría que había imaginado, sino a alguien tan perdida y asustada como yo. Alguien que se esforzaba tanto por ser digna de amor que había olvidado que el amor no era una competencia. Todos cometemos errores cuando tenemos miedo, dije suavemente. La pregunta es, ¿qué hacemos con la lección después? 3 semanas después, estaba sentada en mi cocina, la misma cocina donde había descubierto la evidencia devastadora de mi propia explotación financiera, pero todo se sentía diferente. El espacio parecía más brillante, más espacioso, como si quitarme el peso del resentimiento de alguna manera hubiera expandido las paredes. Mi teléfono sonó. El nombre de David apareció en la pantalla, pero en lugar de la ansiedad que había acompañado sus llamadas durante meses, solo sentí curiosidad por lo que podría necesitar. Hola, cariño. Mamá, tengo noticias. Buenas noticias, creo. Su voz transmitía una emoción que no había escuchado desde que era niño. La compañía de tarjetas de crédito terminó su investigación. Están reembolsando todos los cargos de la boda. Más intereses por los cargos por mora. $26,000. Suficiente para reconstruir mi fondo de emergencia, tal vez incluso para tomar ese crucero con el que había soñado. Eso es maravilloso, David. ¿Y, mamá? Sofía y yo hablamos, y queremos pagarte todo lo demás. La colegiatura, el coche, todo. Hemos establecido un plan de pago. David, basta. Pero, mamá, no quiero tu dinero. Quiero tu respeto. Quiero ser incluida en tu vida no porque te sientas culpable, sino porque genuinamente me quieres allí. Quiero que me llames no cuando necesites algo, sino cuando tengas algo maravilloso que compartir. El silencio al otro lado se prolongó lo suficiente como para que me preocupara de haber sido demasiado dura. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes toda la razón. Así que déjame intentarlo de nuevo. Mamá, te llamo porque quería decirte que mi director me ofreció el puesto de jefe de departamento para el próximo año. Significa más responsabilidad, mejor salario y la oportunidad de realmente marcar la diferencia en el desarrollo del plan de estudios. David, eso es maravilloso. Estoy muy orgullosa de ti. Y quería decirte que Sofía ha estado siendo voluntaria en un programa de alfabetización en el centro, trabajando con adultos que nunca aprendieron a leer. Dice que la hace pensar en diferentes tipos de inteligencia, diferentes tipos de éxito. Eso suena como un trabajo significativo. ¿Lo es? Y, mamá, nos gustaría invitarte a cenar este fin de semana. No porque necesitemos algo, no porque nos sintamos obligados, sino porque te extrañamos, porque queremos saber de tu vida, de lo que estás haciendo ahora que no estás constantemente preocupándote por nosotros. Después de que colgamos, me senté en mi cocina pensando en la pregunta que David había hecho. ¿Qué estaba haciendo ahora? Durante 47 años, mi identidad se había envuelto en ser la madre de David, en anticipar sus necesidades y resolver sus problemas. Ahora, por primera vez desde que tenía 25 años, era libre de descubrir quién era Margarita Robles, cuando no se definía a sí misma a través de las necesidades de otra persona. Saqué una libreta y empecé a escribir una lista. Cosas que quiero hacer. Viajar a algún lugar donde nunca había estado. Aprender a pintar acuarelas. Tomar una clase de cocina centrada en cocinas que nunca había probado. Ser voluntaria en algún lugar que necesitara mis habilidades y experiencia. Tal vez unirme a un club de lectura. Tal vez aprender a bailar. Tal vez llamar a mi hermana Carolina y planear una visita a Arizona. Tal vez, por primera vez en décadas, vivir una vida que fuera enteramente mía. Fuera de mi ventana, la primavera se convertía en verano, y el mundo estaba lleno de posibilidades que finalmente era libre de explorar. Tenía 73 años, y mi verdadera vida apenas comenzaba. 6 meses después, estaba de pie en la cubierta de un crucero observando la salida del sol pintar el cielo caribeño en tonos de oro y coral. El océano se extendía infinitamente ante mí, vasto y lleno de promesas, muy parecido a la vida que había descubierto que todavía me esperaba a los 73 años. La mujer a mi lado en la barandilla del barco se llamaba Elena,
una enfermera jubilada de Phoenix que se había convertido en mi compañera de viaje y querida amiga durante esta aventura de 10 días. Nos habíamos conocido el primer día cuando ella había elogiado mi vestido morado, un color audaz que nunca habría elegido hace 6 meses, cuando todavía creía que mi trabajo era integrarme en el fondo de las vidas de otras personas. ¿Sabes?, dijo Elena, sorbiendo su café mientras veíamos delfines jugar en nuestra estela. Nunca me contaste qué fue lo que finalmente te hizo decidir tomar este viaje. Sonreí, pensando en la conversación que lo había cambiado todo. Fue David quien había sugerido el crucero, no como penitencia por su comportamiento pasado, sino como una genuina emoción por mi futuro. Mamá, había dicho durante una de nuestras nuevas cenas dominicales habituales, has pasado 47 años asegurándote de que pudiera perseguir mis sueños. ¿Cuándo vas a perseguir los tuyos? ¿Cuándo vas a perseguir los tuyos? La pregunta había resonado en mi mente durante días, porque me había dado cuenta de que no podía responderla. En algún momento, había dejado de tener sueños que no involucraran la felicidad de otra persona. Pero los sueños, descubrí, eran como los músculos. Podían atrofiarse por falta de uso, pero en realidad nunca mueren. Una vez que empecé a prestar atención, los encontré por todas partes. En revistas de viajes en la tienda de comestibles, en conversaciones con otras mujeres en el centro comunitario, en recuerdos de la joven aventurera que había sido antes de que el matrimonio y la maternidad remodelaran mis prioridades. Decidí, le dije a Elena, que era hora de recordar quién era antes de convertirme en la todo de alguien. El crucero había sido solo el principio. De vuelta en Ciudad de México, mi vida se veía completamente diferente ahora. Me había unido a una clase de pintura de acuarela, donde mis compañeros de clase se sorprendieron al saber que nunca había sostenido un pincel antes. Aparentemente, tenía un talento natural que había permanecido sin descubrir durante 7 décadas. Mi pequeño departamento ahora estaba lleno de lienzos que representaban el lago de Chapala en diferentes estaciones, escenas callejeras de mi vecindario, retratos de los rostros interesantes que encontraba durante mis paseos diarios. También había comenzado a ser voluntaria en el centro de alfabetización donde Sofía ahora trabajaba 2 tardes a la semana. Había sido su sugerencia, ofrecida tentativamente durante una de nuestras conversaciones que sanaban lentamente. Trabajando juntas, enseñando a leer a adultos, habíamos encontrado un terreno común en nuestro deseo compartido de ayudar a otros a desbloquear su potencial. Eres buena en esto, me había dicho Sofía después de verme trabajar pacientemente con un hombre de 60 años aprendiendo a leer las boletas de calificaciones de sus nietos. Haces que la gente se sienta segura de cometer errores. Sí, yo misma he cometido suficientes, respondí, y ambas reímos. La primera risa genuina que habíamos compartido. Nuestra relación nunca sería el cálido vínculo de madre e hija que una vez había esperado, pero se había convertido en algo real y respetuoso. Sofía se había disculpado no solo con palabras, sino con acciones, incluyéndome en los planes familiares y presentándome a sus colegas no como la madre de David, sino como Margarita, que se ha convertido en una defensora increíble de la alfabetización para adultos. David había cumplido su promesa sobre el respeto, pero lo más importante es que había redescubierto el afecto genuino por la mujer en la que me había convertido. Nuestras llamadas telefónicas ahora duraban más y sucedían con más frecuencia, llenas de actualizaciones sobre sus estudiantes, preguntas sobre mis clases de pintura y discusiones sobre libros que ambos estábamos leyendo. Te ves diferente, mamá, me había dicho durante nuestra última visita. Más feliz, más tú misma, más yo misma. Era el mejor cumplido que había recibido en años. La verdad era que no me había dado cuenta de cuánto me había perdido hasta que comencé a recuperarme. Durante décadas, me había enfocado tanto en ser la madre perfecta que había olvidado que ser una persona completa en realidad podría convertirme en una mejor persona. El acuerdo financiero de la disputa de la tarjeta de crédito me había dado más que dinero. Me había dado opciones. En lugar de buscar inmediatamente otro trabajo para reemplazar mis ingresos de la tienda de abarrotes,
Me había dado permiso para explorar lo que realmente quería hacer con mi tiempo y energía. Había descubierto que disfrutaba tutorando a los estudiantes en el colegio comunitario, ayudando a los adultos que regresaban a navegar los desafíos de volver a la escuela. Mi propia experiencia de poner a David en la universidad mientras trabajaba en varios empleos me había dado ideas que los libros de texto no podían enseñar. Entendía el agotamiento, la duda, la presión financiera que enfrentaban estos estudiantes. «Haces que parezca posible», me había dicho uno de mis estudiantes después de aprobar su primer examen universitario a los 58 años. «Haces que parezca que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». La frase se había convertido en mi lema personal. También me había reconectado con Carolina, mi hermana en Arizona. Habíamos comenzado a tener videollamadas semanales que a veces duraban 2 horas, compartiendo recuerdos y haciendo planes para futuras visitas. Tenía razón hace tantos años sobre David que necesitaba aprender la independencia, pero había sido lo suficientemente amable como para no decir, «Te lo dije», cuando finalmente lo admití. «Estoy orgullosa de ti», había dicho Carolina en cambio. Se necesita coraje para cambiar de rumbo a nuestra edad. La mayoría de la gente simplemente acepta que están estancados con la vida que han creado. Pero ya no estaba estancada. A los 73 años, finalmente estaba desatascada. El comedor del crucero esa noche era elegante pero cómodo, lleno de personas de todas las edades que habían decidido que la vida estaba destinada a ser disfrutada en lugar de simplemente soportada. Elena y yo cenamos con una pareja de Toronto que celebraban su 40º aniversario y con una viuda de Atlanta que estaba tomando sus primeras vacaciones en solitario a los 78 años. «¿Qué sigue para ti cuando vuelvas a casa?», me preguntó la viuda, Marta, sobre el postre. «Estoy pensando en tomar una clase de cerámica», dije, sorprendiéndome a mí misma con la admisión, «y tal vez planeando otro viaje». David sugirió Italia. Dijo que a él y a Sofía les encantaría visitarme allí. Visitarme allí. No llevarme con ellos como una carga para ser gestionada, sino visitarme como una mujer independiente que vive su propia aventura. La conversación giró en torno a los nietos, y sentí el viejo giro familiar de tristeza al darme cuenta de que tal vez nunca tendría ninguno. David y Sofía no habían mencionado hijos, y a su edad, el tiempo se estaba convirtiendo en una consideración. Pero por primera vez, podía imaginar otras formas de nutrir y orientar a los jóvenes, a través de mis tutorías, mi trabajo de voluntariado, tal vez incluso convertirme en abuela de crianza de niños que necesitaban apoyo adicional. Esa noche, mientras estaba sentada en el pequeño balcón de mi cabina escuchando el océano, pensé en Roberto. Casi podía oír su voz diciendo, «Ahí está mi leona feroz». Me preguntaba cuándo volvería. Había pasado 5 años después de su muerte encogiéndome, como si su pérdida hubiera disminuido mi derecho a ocupar espacio en el mundo. Pero el dolor, había aprendido, no requería autoborramiento. El amor no requería sacrificio de uno mismo. Ser una buena madre, esposa o hija, no significaba desaparecer en esos roles hasta que no quedara nada más. La mujer de la que Roberto se había enamorado había sido fuerte, independiente, llena de sueños y opiniones, y la audacia de creer que merecía la felicidad. De alguna manera, me había convencido de que la madurez significaba abandonar esas cualidades. Ahora entendía que la madurez en realidad significaba integrarlas con sabiduría y experiencia. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de David. «¿Qué tal el crucero, mamá? No puedo esperar a escuchar todo al respecto cuando regreses. Sofía y yo estamos planeando una sorpresa para tu cumpleaños el próximo mes. Algo me dice que te va a encantar. Una sorpresa. No algo que pensaran que debería querer, sino algo que creían que realmente disfrutaría». La diferencia era profunda. Respondí con un mensaje de texto. «Me lo estoy pasando de maravilla. No puedo esperar a mostrarte mis fotos y contarte sobre todas las personas interesantes que he conocido. Quizás podamos empezar a planificar ese viaje a Italia». Mientras me preparaba para dormir en mi acogedora cabina del barco, me vi en el espejo del baño. La mujer que me miraba era morena por el sol caribeño,
relajada por días sin obligación con nadie más que ella misma, segura de una manera que provenía de finalmente comprender su propio valor. Tenía 73 años y apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, mientras nuestro barco se preparaba para atracar en Cozumel para nuestra última escala, tomé una decisión. Iba a aprender español. Iba a tomar clases de cocina con cocinas de todo el mundo. Iba a decir sí a invitaciones, aventuras y oportunidades que no tuvieran nada que ver con las necesidades o expectativas de nadie más. Iba a vivir como alguien que finalmente entendía que su vida le pertenecía. De pie en la barandilla de ese barco, observando la costa mexicana hacerse más grande a medida que nos acercábamos, pensé en todas las mujeres de mi edad que podrían estar sentadas en mesas de cocina en este momento, rodeadas de la evidencia de su propia devoción unilateral, preguntándose si era demasiado tarde para recordar quiénes solían ser. Nunca es demasiado tarde. Eso es lo que les diría. Nunca es demasiado tarde para dejar de comprar amor y empezar a exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para recordar que ser una buena madre, hija o esposa no requiere que te vuelvas invisible. Nunca es demasiado tarde para descubrir que la persona que has estado cuidando los sueños de todos los demás todavía podría tener algunos propios. Pensé en la Margarita Robles que había estado en esa boutique de novias hace 6 meses, aceptando la cruel evaluación de Sofía de que ella los avergonzaría. Esa mujer se sentía como una extraña ahora, alguien a quien podría compadecer, pero con quien ya no podía relacionarme. La Margarita Robles que estaba en la cubierta de este crucero era alguien a quien Roberto reconocería, alguien de quien David podría estar genuinamente orgulloso, alguien que finalmente entendía que el amor se multiplica cuando te incluyes en la ecuación. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas por las que lo has sacrificado todo han comenzado a dar por sentado tu amor? Si mi historia te resulta familiar, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente. Deja un comentario abajo y dime, ¿alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? Tu historia importa, y puede haber alguien leyendo que necesita escuchar que no estás solo en sentirse invisible. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale un me gusta y suscríbete a este canal. A veces, el mensaje más importante que podemos compartir es que incluso después de los 60, 70 o más, aún importamos, aún merecemos respeto, aún tenemos sueños que vale la pena perseguir. ¿Y nuestras vidas? Apenas están comenzando.